Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están todos? Buenos, como anunciaba Carlos, el sábado no vamos a poder estar, es por eso que vinimos hoy jueves. Bueno, si se acuerdan aquellos que estuvieron escuchando el programa el sábado pasado, habíamos compartido allí donde dice en Juan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy traigo para ustedes en Juan también, pero en Juan 3 4 vamos a estar compartiendo. Y qué bueno sería, como digo siempre, de que puedas tener la Biblia ahí y que podamos estar juntos mirando qué es lo que dice la Biblia, y para poder ustedes también no solamente escuchar, sino poder leer y estar juntos, como si estuviéramos en una iglesia estudiando la Biblia. Así me gustaría que estemos todos, ¿verdad? Estudiando qué es lo que dice la Biblia, que es todo palabra de Dios. Acá nos habla de Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales de los judíos, un maestro de la ley, y, y él entró como en su corazón como una curiosidad. De tanto ver los milagros que hacía Jesucristo, él entró como a convencerse de que él era el Hijo de Dios. Entonces se arrima de noche para que no sea visto por los demás, porque si llegaba a ser visto por los otros judíos, es muy probable de que lo quitaran de ese grupo que tenían ellos, donde hacían cumplir la ley. Y bueno, también lo condenaran como a Jesucristo y como a todos sus discípulos. Nicodemo se arrima y le dice: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Jesús respondiendo le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo pregunta lo mismo que preguntaría cualquiera de nosotros: ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre, dice en el versículo 4, nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entra por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Y puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos acá que primero había dicho Jesucristo que no podría ver el reino de Dios. Pero acá en el versículo 5 dice: no puede entrar en el reino de Dios. Así que nosotros podemos ver el reino de Dios según la Biblia y podemos entrar también, lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora vamos a ver estos dos versículos, 5 y 6. Dice la palabra de Dios acá: el que no es nacido del agua. Y en el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne. ¿Qué tiene que ver acá la carne y el agua? Cuando Juan bautizaba, él lo hacía para arrepentimiento de pecados, ¿verdad? El pecado, ¿dónde vive? En la carne. Entonces, el que no es nacido del agua, es decir, no se ha arrepentido de sus pecados. Juan bautizaba para el arrepentimiento de cada persona, ¿verdad? El que no se arrepentía de sus pecados no podía entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan el Bautista
decía, yo lo bautizo en agua, pero el que viene después de mí, él los bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede Dios bautizarte con el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan la primer clase que dimos de que Jesús le preguntaba, ¿qué dice la gente de quién soy yo? Y después preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen de quién soy yo? Respondiendo los discípulos, dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No te lo ha revelado carne ni sangre, le dijo Jesucristo, sino mi Padre, nuestro Padre que está en el cielo. El Espíritu Santo te da el conocimiento de las cosas del reino de Dios. Cuando vos sos bautizado por el Espíritu Santo, además un mundo de cosas, también te da a conocer de las cosas de Dios. Vamos a suponer, vos te pones a leer la Biblia por primera vez, no entendés nada de la Biblia y te pones a leer la Biblia. Si no lo haces en el Espíritu, no vas a entender la Biblia, porque la Biblia no se razona humanamente y no se puede entender humanamente. Pero cuando nosotros vamos a la oración, los entra ese, como le dio a Nicodemo, esa curiosidad, cuando los entra esa curiosidad por querer saber, entonces ahí hacemos lo que hace Nicodemo, nos arrimamos a la palabra, nos arrimamos a Jesucristo, y ahí el Espíritu Santo es Él el que te da el entendimiento. Y ahí ya tiene que haber un corazón dócil, un corazón donde el Espíritu Santo puede obrar, un corazón donde puede ser transformado. Y debe haber una transformación para que podamos, para que las cosas del Espíritu sean del Espíritu, ¿no? Y las cosas de la carne que haya sido pasado, que eso ya no es, ya no vivimos, dijera Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Bien. Bien, vamos ahora, seguimos en Juan, vamos al versículo 16. Primero quiero hablarles, porque acá nos habla del agua, ¿no? Que dijimos que era el bautismo en agua. Pero yo quiero hablarle de alguien que no fue bautizado. Porque hay gente de que se arrepiente en los últimos momentos de su vida, ¿no? Y acepta a Jesucristo en los últimos momentos de su vida, pero no fue bautizado. Vamos a hablar de uno que hubo un arrepentimiento y no fue bautizado, que fue al lado de Jesucristo cuando él había sido crucificado. Tenía dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso lo hacía Roma cada vez que se hacían la fiesta donde venían gente de todos los países. Roma crucificaba esas personas y la dejaban a la vista para que todas las ciudades vean lo que Roma le hacía a aquellos que se ponían contra el gobierno romano. Era para eso, para que vieran todas las ciudades, el que se mete con Roma le va a suceder esto. Habían dos ladrones allí, dos que estaban contra el gobierno, contra las leyes, y uno decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. El otro le decía, este hombre no ha hecho nada, nosotros sí, a nosotros lo han acusado, pero somos culpables, pero este hombre no hizo nada. Y dice en Lucas 23, versículo 41 por ahí, de que él le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de hecho, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no fue bautizado, pero hubo un arrepentimiento. El bautismo es un acto de arrepentimiento. Eso quería aclararlo un poco, más allá de que más adelante vamos a dar qué es el bautismo. Pero este hombre no fue bautizado, pero su corazón aceptó a Cristo en primer lugar. Se dio cuenta de que Él es
inocente y le dijo, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. ¿Cómo sabía él que Jesús viene a reinar en Jerusalén por 1000 años? Que eso después lo vamos a ver también. Porque el Espíritu Santo le dio ese conocimiento de que Jesús viene a reinar con su iglesia. Bien, así que el bautismo es un arrepentimiento de corazón. Yo lo bautizo en agua, dijo Juan, pero el que viene después de mí lo bautiza con el Espíritu Santo. ¿De qué vale, digo yo, aquellos bautismos que se hacen cuando uno es chiquito? Si es para arrepentimiento de pecado, ¿qué pecado puede tener un niño? Aparte de eso, es un arrepentimiento, es algo personal. Es algo que vos tenés que tomar la decisión, no tus padres. Es una decisión personal. La salvación es una decisión personal. Bien, ahora sí, ya has sabido esto del arrepentimiento que estamos hablando, del bautismo que estamos hablando. Vamos a Juan 3:16. Dice allí la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino a pagar un precio que era con la vida, porque el pecado es muerte, se paga con muerte, y Jesucristo vino a pagar ese precio. Vino a pagarlo por mí y por vos. Somos salvos por la misericordia de Dios, por el amor que Dios lo tiene. Tanto amor nos tiene, tanto Dios te ama a vos, que envió a su Hijo. Vos tenés hijo, te animás a ponerlo por alguien que no, según nuestro razonamiento, no se merece que tu hijo muera. Solamente Dios puede hacer eso. El que en él cree, dice versículo 18, estamos en Juan 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros ya somos condenados. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos del reino de Dios. Pero por la gracia de Dios, Jesucristo vino al mundo no a traer muerte al mundo, sino a traer salvación. Jesucristo vino a salvar nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Poniendo su vida a cambio de la nuestra. Si yo te dijera, andá al almacén de la esquina, te dejé un surtido de 5.000 pesos, andá a levantarlo, ya te pago, ¿qué harías? ¿No lo irías a buscar? Bueno, Jesús pagó por tu vida. Ahora, ¿por qué no te arrimas a Jesús? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vamos a leer de nuevo el versículo 18. El que en él cree no es condenado. Ahora, el que no cree dice que ya ha sido condenado. Yo te digo que esto es lo que dice la Biblia. El que en él cree no es condenado. Yo te animo a que hagas lo mismo que hizo Nicodemo, teniendo miedo de que los vean los otros y que lo culpen. Él se arrimó a Jesucristo y lo primero que dijo: sabemos que tú eres el Hijo de Dios y que estas cosas no las puedes hacer si Dios no está contigo. Él dijo quién era Jesucristo en primer lugar y después le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo, que Él vino a pagar por vos, con su vida. Bien, los vamos a una alabanza entonces y enseguida estamos con más. ¿Qué dice la Biblia?
Y mientras tanto aprovecho para despedirme de ustedes y decirles que si quieren compartan estos videos para que más gente alcance a conocer la palabra de Dios, aquella que le trae salvación. Y si es posible, piensen en los campos donde hay gente que no tiene una iglesia donde congregarse, en aquellos pueblos chicos donde no va un pastor, y compartan esta palabra y poder de esta manera llegar por este medio. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, y lo estamos encontrando nuevamente.